Bien. A ver. Bueno. em, ¿Se escucha bien ahí? Ok. Bueno, veamos el ejemplo que está aquí, el 22.1, de cómo aplicar la extrapolación de Richards, ¿no? Volvemos a integrar la misma función que vimos con las fórmulas de Newton-Cotes. ¿Está bien? Este polinomio de grado 5, ¿m? Entre 0 y 0,8. Vamos a utilizar tres casos de la aplicación de la regla del trapecio. Uno es la aplicación simple con un paso 0,8, un segmento. La segunda es con dos segmentos. Y la tercera con 4. ¿Estamos? Podemos ver aquí cómo disminuye el error verdadero. ¿Está bien? Acá tenemos el resultado. En lo que está denotando acá como I es la aproximación por la regla del trapecio con esta cantidad de segmentos, ¿no? 1, 2 y 4. Y cómo disminuye el error verdadero. Bien, acá tenemos, primero vamos a aplicar extrapolación de Richardson con estas dos estimaciones, es decir, estos dos pasos, para obtener una mejor aproximación, que va a ser de orden h a la cuarta. Y luego vamos a aplicar de nuevo extrapolación de Richardson, pero con 2 y 4 segmentos. ¿Mm? Es decir, con estas dos estimaciones de la integral por la regla del trapecio. Fíjense una cosa. Primero arrancamos de acá. Este tiene un error altísimo, 90%, y este el 35%. Dijimos que le damos, y fíjense que particularmente en este caso, la relación de pasos se va disminuyendo a la mitad cuando pasamos de un caso a otro. Es decir, que estamos en este caso donde H2 va a ser la mitad de H1. Es decir, que de la fórmula de extrapolación partiendo de la regla del trapecio para dos pasos cualesquiera, vamos al caso particular donde H2 es la mitad de H1. En este caso, aquí tenemos H1 y acá H2. ¿Está bien? H1, H2. Entonces, le vamos a dar 4 tercios al I calculado con H2 y le restamos, esto 4 tercios por esto, y le restamos un tercio al I del trapecio calculado con I de H1. ¿Está bien? Fíjense que tenemos aquí dos productos y dos divisiones. De hecho, requiere más trabajo calcular las propias integrales, en este caso trapecio simple y acá con dos segmentos, que la misma fórmula de extrapolación. 4 tercios de I de H2 menos un tercio de I de H1. Con estos I, con H1 y H2, están aquí, ¿no? Este es H1 y este H2. El error, si tenemos en cuenta la solución verdadera que es 1,6405,333, tuvimos al comienzo de la clase pasada, es del 16,6%. Fíjense que este error es el mismo, es decir, que este resultado va a ser el mismo que si se calcula, eso está explicado acá, no explicado, sino enunciado acá, que si se calcula eh, la fórmula con
la regla de Simpson un tercio con paso H2. ¿Mm? Está bien, es decir, H sobre 3, a ver si tengo aquí, vengamos acá. ¿Estamos? Si calculo, vamos a hacer una cosa. Eliminar esto y esto. ¿Mm? Perdón, esto es 0,4. Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Uh, 141. Déjenme ver una cosa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podemos poner a grabar la segunda parte? Perdón. No me di cuenta. Se me pasó. Gracias. Bueno, gracias por avisar. Me olvidé. Bueno, veamos, retomamos de nuevo. ¿Cómo aplicamos la extrapolación de Richardson partiendo de la regla del trapecio? Vamos a ver dos casos. Hacemos tres aproximaciones con la regla del trapecio para el mismo polinomio de grado 5. ¿Mm? ¿Está bien? Primero utilizando paso H1, 0,8, paso H2, 0,4. Acá tenemos dos aproximaciones. Y luego vamos a hacer una tercera aproximación con paso 0,2. Entonces vamos a aplicar la fórmula de extrapolación de Richardson con el caso particular donde el paso H2 es la mitad de H1. Entonces, primero vamos a utilizar H1 igual a 0,8 y H2 0,4. Y luego vamos a aplicar la misma fórmula, pero utilizando como H1 el paso 0,4 igual a 0,4 y como H2 a 0,2. Lo que tenemos aquí es los resultados con la regla del trapecio y aquí el error verdadero. Entonces, con estas dos estimaciones, I de H1 y I de H2, las reemplazamos aquí en la fórmula. Fíjense, es bastante directa. 4 tercios I de H2 menos 1 tercio de I de H1. Y lo comparamos con el valor verdadero, que en este caso lo tenemos. El error es 16,6%. El valor verdadero es 1,640533. Esto va a dar lo mismo que si hubiéramos aplicado Simpson un tercio con paso H2. Con paso, perdón, H2, sí, igual a 0,4. Déjenme ver aquí dónde está. 1,4. Aquí está el error. Aquí está. Fíjense, si al mismo polinomio lo integro entre 0,4 y 0,8 con paso igual a 0,4, que es el que aquí hemos denotado como paso H2, aplicando la regla de Simpson un tercio, modifique el archivo que está en el aula virtual, que aplica la compuesta, bueno, peso 1 para los puntos exteriores, 4 para el punto medio, esto es Simpson un tercio simple, da el mismo resultado, ¿está bien? El mismo resultado.
Ahora podemos aplicar regla de extrapolación de Richardson con estos dos pasos. Con paso H1 igual a 0,4 y con paso H2 igual a 0,2. ¿Está bien? Es decir, que esto va a ser 4 tercios de este valor, ¿m? Menos un tercio de I de H1, que es este valor. Fíjense cómo se reduce el error al 1%. ¿Está bien? Con tres estimaciones que chequeen aquí los errores, ¿no? 90%, 35 y 10 aproximadamente. Con estas dos estimaciones, con estos dos pasos, estimaciones de orden h al cuadrado, obtenemos esta estimación de orden h a la cuarta, un 1%. Es el mismo resultado que hubiéramos obtenido con 4 segmentos. ¿Está bien? Con la regla del trapecio, con la regla de Simpson un tercio estándar. Es decir, el mismo resultado que hubieran obtenido, que tienen ahí en el archivo Simpson un tercio en el aula virtual. Voy a aplicar control Z. Acá que tenemos 4 segmentos. ¿Está bien? Con paso 0,2 tenemos este mismo valor. ¿Ven? Es decir, que da lo mismo. Fíjense que acá estamos aplicando el caso particular donde H2 es la mitad de H1, pero yo podría haber utilizado este valor de H1 y este valor de H2. ¿Está bien? En ese caso ya no voy a aplicar esta fórmula, sino esta que está aquí. ¿Está bien? En ese caso, ¿cómo va a quedar cómo quedaría el? Tenemos H1 sobre H2 es igual a 0,8 sobre 0,2. 4. 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15. ¿Está bien? 16 más, perdón, 1 más, ¿qué tenemos? 1 sobre 15. Tenemos 16 quinceavos menos de H2 menos un quinceavo de H1. Es decir, si, voy a escribirlo acá, si tenemos H1, para que vean que no es obligatorio usar la relación de pasos a la mitad. Si H1 es igual a 0,8 y H2 igual a 0,2, ¿estamos? La fórmula va a ser I de extrapolación igual a, lo voy a escribir aquí, I de H2, ¿está bien? Más, que abrimos paréntesis, I de H2, voy a abrir corchete, I de H2 menos I de H1 sobre la relación de pasos, que es I de H1 sobre I de H2, es H1 sobre H2 al cuadrado ¿está bien? Menos 1. H1 sobre H2 es, escribirlo acá, H1 sobre H2 es 4. Entonces, finalmente esto va a quedar
16 sobre 15 por I de H2 menos 1 sobre 15 por I de H1. ¿Está bien? Fíjense que es aplicación de la regla de la extrapolación de Richardson con una relación de pasos diferente, la que está aquí. ¿Estamos? Reducimos H2 a la cuarta parte de H1 y utilizamos las estimaciones correspondientes, ¿no? ¿Cuánto va a dar eso? De hecho, lo pueden hacer si quieren con la propia calculadora que tienen en el... Esto va a dar 16 sobre 15 por 1.48. ¿Está bien? Menos 1 sobre 15 por 0,1728. ¿Estamos? Fíjense el resultado. 1,57. Voy a cortarlo aquí. 57, 22, 67. ¿Está bien? En este caso, para este ejemplo, y es 1.57, 22, 67. Creo que era, ¿no? Bueno. Fíjense que mejora respecto a esto. ¿Mm? Este resultado que está aquí es con estos dos pasos. Si utilizo H2 a la cuarta parte, se acerca más todavía al valor verdadero. Ahora, si utilizo estas dos estimaciones, ¿m? Con esta fórmula, se reduce esta fórmula, se aproxima mejor aún más. Fijémonos cuál es el error cometido con estos dos pasos. Esto es para que vean que pueden utilizar a partir de unas estimaciones I de H2, I de H1 con la fórmula que fuere, en este caso es la regla del trapecio, aplicar la extrapolación de Richardson con una relación de pasos cualquiera. El error, bueno, lo voy a calcular acá, vamos a hacerlo aquí rápidamente con la calculadora. El error es 1,64053 menos 1,57, 22,67 dividido 1,6405 por 100. 4,2 aproximadamente. ¿Estamos? El error epsilon sería eso, ¿no? 4.1, 4.2%. ¿Está bien? Como es de esperar. Va a dar menor error que utilizando pasos 0,8 y 0,4. ¿Está bien? Si utilizamos los dos, como H1 y H2, 0,4 y 0,2, da mejor estimación que esta que estoy utilizando acá. Esto para que vean que la fórmula de extrapolación no va a ser esta que está aquí, sino la general con la relación de pasos que fuera. No es la general para la regla del trapecio, ¿no? Bien, ¿qué hubiera pasado si en vez de partir con dos estimaciones de orden h al cuadrado, y haciendo este desarrollo para llegar a esto, estas dos estimaciones que están aquí no fueran de orden h cuadrado, sino de orden h a la cuarta? Esas estimaciones iniciales de orden h a la cuarta pueden ser o utilizando Simpson un tercio o 3 octavos, por ejemplo, o a partir de estas estimaciones. ¿Por qué? Porque estas estimaciones, estas i que hay aquí, con estos valores, que se obtuvieron con la extrapolación de Richardson a partir de la regla del trapecio, tienen orden h a la cuarta. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar? En la relación de errores, al igual que pasó acá,
¿Cómo es la fórmula del error con la regla de Simpson un tercio? Aparece aquí b menos a, otra constante, h a la cuarta y el promedio de la derivada cuarta. Si consideramos que el promedio de la derivada cuarta es prácticamente el mismo, ya sea utilizando paso h1 o h2, lo único que va a quedar es que la relación de errores para los diferentes pasos va a ser igual a la relación de los pasos, pero no al cuadrado, sino a la cuarta, porque se va a estar partiendo de un error de orden h a la cuarta. ¿Mm? Entonces, la fórmula de extrapolación de Richardson queda de esta manera. ¿Qué es lo que se ha modificado respecto del caso anterior? La potencia de la relación de pasos. ¿Mm? Fíjense que partiendo de estimaciones de orden h a la cuarta, en la fórmula la relación, la potencia tiene el mismo orden que las estimaciones iniciales, son de orden h cuadrado. Bueno, acá se parten de estimaciones de orden h a la cuarta y la potencia aquí tiene un valor 4. ¿Está bien? Entonces, en el caso particular que h2 es la mitad de h1, esta fórmula se reduce a 16 quinceavos de I de H2 menos un quinceavo de I de H1. ¿Mm? Y el error que uno va a cometer aplicando la extrapolación de Richardson a partir de dos estimaciones de orden h a la cuarta va a ser de orden h a la 6. ¿Mm? Ojo que esto que está aquí, esta fórmula, no es la misma que yo apliqué acá. Porque si bien los pesos son los mismos, 16 quinceavos y menos un quinceavo, esto está partiendo de estimaciones de orden h al cuadrado. Y acá estamos diciendo que partimos de orden h a la cuarta. Es decir, que este I de H2 e I de H1 no van a ser los mismos acá, sino que van a ser estos, para el ejemplo en cuestión. Vamos a utilizar dos estimaciones de orden h a la cuarta, estas dos. La primera obtenida con estos dos pasos, a partir de la regla del trapecio, y la segunda obtenida con estos dos pasos, con la regla del trapecio. Es decir, que ahora tenemos dos estimaciones de orden h a la cuarta. Esta segunda obtenida con relaciones de paso a la mitad que la anterior. Y por lo tanto, a estas dos estimaciones de orden h a la cuarta le podemos aplicar esta fórmula de extrapolación de Richardson. ¿Está bien? Es lo que se hace acá. 16 quinceavos de la mejor estimación de orden h a la cuarta menos un quinceavo de la peor estimación de orden h a la cuarta que se tiene. El resultado es de orden h a la sexta y es el resultado exacto. Recuerden que cuando uno habla de orden, es en este caso el error de sexto orden, también tiene, si bien no aparece explícito aquí en el término del orden de error, la derivada sexta. Y la derivada sexta del polinomio de grado 5 es 0. Por lo tanto, este resultado es exacto. Entonces fíjense que con tres estimaciones iniciales de la regla del trapecio, ¿no? Con 1, 2 y 4 segmentos. Aplicando primero dos extrapolaciones Richardson con estas relaciones de paso, 0,8, 0,4 y luego 0,4 y 0,2. Y luego a partir de estas dos estimaciones, aplicando la extrapolación de Richardson a esas dos estimaciones de orden h a la cuarta, llegamos al resultado exacto, una estimación de orden h a la sexta. ¿Está bien? Es decir que hemos llegado a un resultado que, bueno, en este caso no tiene error, pero en el caso que tuviera error, es muchísimo más preciso del que podremos haber obtenido con cualquier paso con la regla del trapecio. Aquí estamos en el
universo del orden h cuadrado. Acá hemos pasado al orden h a la cuarta, estos resultados, y este resultado ya es de orden h a la sexta. Hay 4 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Está bien? La fórmula de extrapolación de Richardson se puede generalizar para el caso en el que se partan de dos estimaciones I de H1 e I de H2 de un orden n cualquiera. 2, 4, 6, 8, 10, el que fuere. Siempre los órdenes son pares. Siempre aplicando la regla de extrapolación de Richardson, la extrapolación de Richardson, se va a obtener un orden que es 2 veces mayor al de las estimaciones de I de H1 e I de H2. Es decir, que esta es la fórmula general. Este la pueden utilizar para una relación de pasos cualquiera y a partir de estimaciones de la regla de Newton Cotes con un n cualquiera. Entonces, si n es igual a 2, es porque estamos partiendo de la regla del trapecio. Esto que está aquí. Si es de orden, si n es igual a 4, o estamos partiendo de la regla de Simpson un tercio, o de estimaciones obtenidas con extrapolación de Richardson a partir de la regla del trapecio. Fíjense que lo único que tienen que cambiar aquí es n. El n de aquí es el n de la estimación que están utilizando en la regla. Y el resultado de la extrapolación va a ser de orden n más 2. En el caso particular que h2 es la mitad de h1, se reduce a esta expresión que está aquí. En el denominador del cociente tenemos 2 a la n menos 1. Acá podemos ver que a medida que n aumenta, el término de la mejor estimación tiende a 1 y el término de la peor estimación, que está antecedido con un menos, tiende a 0. Fijémonos, ¿qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, n es igual a, hemos visto 2, 4, si fuera igual a 6? ¿Estamos? N igual a 6. Y veamos este caso, ¿no? Donde la relación de pasos es a la mitad. Si n es igual a 6, tenemos que 2 a la 6 es... ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. ¿Está bien? 2 a la 6, 64. Entonces, la fórmula esta va a quedar I de H2 más este cociente donde en el numerador está esto y en el denominador vamos a tener 64 menos 1, 63. Es decir que cuando realicemos la suma iba a ser igual a 64 sobre 63 por I de H2, ¿está bien? Menos 1 sobre 63 por I de H1. Entonces pueden ver como el coeficiente que multiplica I de H2 en la fórmula de extrapolación va tendiendo a 1. ¿Está bien? Y el otro va tendiendo a 0. ¿Estamos? Esta es la forma general. ¿Alguna duda hasta acá? Si hay alguna duda, activan el micrófono y hacen la pregunta. Bueno.
¿Qué es el algoritmo de Romberg que estaba mencionado al comienzo de esta parte de la unidad 6? Es aplicar la extrapolación de Richardson de manera reiterada, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, se parte de la regla del trapecio. Dos, la relación de pasos siempre es, cuando se hace una estimación nueva, a la mitad. Eso se puede generalizar con esta expresión que está aquí. Con esto vamos a construir una matriz. ¿Dónde estaba esto? Oficina. Vamos a construir una matriz donde vamos a tener los índices en filas, los vamos a llamar K, los índices en J, perdón, y los índices de columna van a ser los K. ¿Está bien? J indica cuál es la estimación para un nivel de integración dado y K los niveles de integración. Entonces, los K van a ser niveles de integración. ¿Está bien? Mientras que los K van a ser las estimaciones. Y esas estimaciones irán mejorando a medida que, para un nivel de integración dado, a medida que el orden del índice de la fila sea mayor. Acá vamos a tener que H2 va a ser igual a H1 sobre 2. El H3 será H2 sobre 2. ¿Está bien? H4 va a ser igual a H3 sobre 2 y así sucesivamente. O sea, cada estimación que se haga con un paso nuevo, ese paso tendrá un valor que es la mitad del paso anterior. Y los niveles de integración van a estar dados en estas columnas. Bien. Los niveles de integración. El primer nivel de integración es nivel de integración 1. A ver, déjenme ver una cosa. Está bien. El nivel de integración 1 corresponde a, lo voy a escribir acá, acá. Al orden h cuadrado. Es decir, son las estimaciones iniciales con la regla del trapecio. Esto sería regla del trapecio. Y a partir de ahí aplicamos la extrapolación de Richardson. Entonces, tendremos segundo nivel de integración, tercer nivel, cuarto nivel. En cada nivel de integración, cada uno de estos niveles de integración se obtendrán con la extrapolación. Y el orden de cada uno de estos niveles irán aumentando de a 2 respecto al anterior. Es decir, que aquí vamos a tener el orden, va a ser h a la cuarta. ¿Está bien? Aquí será orden h a la sexta.
¿Ok? Entonces, estas son las estimaciones iniciales, van a estar aquí. ¿Mm? Estimaciones iniciales. Y acá tenemos los niveles de integración. Em, en realidad lo vamos a poner aquí. Entonces, la primera estimación para el primer nivel de integración es I sub 11. ¿Mm? La segunda estimación es, segunda fila, primera columna, I sub 2, 1. ¿Está bien? Acá vamos a tener tercera estimación y cuarta estimación del primer nivel de integración, I3.1 e I4.1. ¿Mm? Van a ser valores numéricos, obviamente. Fíjense que estas estimaciones son las que se hacen con la regla del trapecio. Estos son datos que se calculan a partir de estas relaciones de paso, aplicando la regla del trapecio. Y a partir de estos datos, recién uno va a poder utilizar la fórmula de el algoritmo de Romberg. ¿Mm? Por ejemplo, que vamos a ver el mismo ejemplo que está aquí. Las tres primeras estimaciones con la regla del trapecio, estas tres que están aquí, son las que vamos a llamar acá I sub 1.1, I sub 2.1 e I sub 3.1. ¿Está bien? Fíjense que con estas dos primeras estimaciones, que antes las llamábamos IDH2, IDH1 e IDH2, aquí van a ser I sub 1.1, I sub 2.1, vamos a obtener la primera estimación del segundo orden de integración. ¿Está bien? Que en este caso era este valor. ¿Por qué se hace esto, este cambio de nomenclatura? Porque, bueno, fíjense que en esta fórmula, si esta es la fórmula de extrapolación para pasar de orden h cuadrado a orden h a la cuarta, es decir, para pasar de primer nivel de integración al segundo, aquí se utiliza un IDH2, pero hay ambigüedad en IDH2, pueden ser diferentes valores. En este caso, IDH2 es 10688, porque estoy utilizando estos dos valores. Pero cuando utilizo estos dos, IDH2 es este valor. En esta matriz va a tener un valor bien definido. ¿Mm? Con estos dos valores, I sub 2.1 e I sub 3.1, voy a obtener la segunda estimación, I sub 2, 2 del segundo nivel de integración. ¿Está bien? Segunda estimación del segundo nivel. Que es lo que se hizo aquí. ¿Mm? En este ejemplo, esta es la segunda estimación del segundo nivel. Se hizo con la segunda y la tercera del primer nivel. Uy, ¿está bien? Con la segunda y la tercera del primer nivel. Con estas dos estimaciones, fíjense que también se puede obtener con estas dos estimaciones, la tercera y la cuarta del primer nivel, se puede obtener la tercera del segundo nivel. En el ejemplo que estaba aquí, tenemos solamente tres estimaciones en el primer nivel. Por lo tanto, como máximo vamos a poder llegar a una estimación en el tercer nivel, que fue lo que se hizo aquí. ¿Mm? Con dos estimaciones de orden h a la cuarta, que está en el segundo nivel, aplicamos la extrapolación de Richardson y llegamos a una estimación de orden h a la sexta.
decir, que este valor que está aquí corresponde a esta posición de la matriz. Y sub 1, primera estimación del tercer nivel. ¿Está bien? Primera estimación del tercer nivel. Entonces, fíjense que se puede llegar a, como máximo, a un nivel de integración que tenga el mismo número que la cantidad de estimaciones iniciales. En el ejemplo anterior, entre el 22.1 y el 22.2, como teníamos solamente 3 estimaciones iniciales, como máximo podemos llegar al tercer nivel de integración, es decir, obtener una estimación de orden h a la 6. Entonces, si uno quiere llegar a una estimación de orden h a la 8, es decir, cuarto nivel de integración, tiene que contar como mínimo con 4 estimaciones iniciales. Esta es la forma en la que se va a construir los subíndices que tenemos aquí y la forma que va a tener la matriz. Ahora, la fórmula en cuestión del algoritmo de Romberg, como dije, no es otra cosa que extrapolación de Richardson con relaciones de pasos a la mitad. Y acá lo único que cambia es la nomenclatura. Entonces, fíjense que esto debe ser consistente con esto que está aquí, de manera general, nada más que cambie la nomenclatura. Y de manera particular para los casos que vimos con estas dos expresiones que están acá. Y lo podemos chequear ahora. ¿Mm? Veamos qué pasa cuando pasamos del... Acá dice que esta fórmula es válida a partir de k igual a 2. Y está bien, es para obtener los valores del segundo nivel de integración hacia adelante, porque los valores del primer nivel de integración son los valores precalculados con la regla del trapecio. Entonces, veamos qué pasa cuando pasamos del primer nivel al segundo nivel con relación de pasos a la mitad. ¿Mm? Eso se va a tener que reducir, ya sabemos, a esto que está acá. ¿Mm? Porque acá hemos partido de estimaciones IDH1 y IDH2 con orden h cuadrado y utilizado relaciones de paso donde h2 es la mitad de h1. Bueno, chequemos acá. Queremos pasar del primer nivel al segundo, es decir, de k igual a 1 a k igual a 2. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que queremos obtener, y lo vamos a chequear luego aquí, queremos obtener el segundo, la segunda estimación del segundo nivel. ¿Mm? Entonces, esa segunda estimación del segundo nivel es, acá tenemos k igual a 2, entonces esto va a quedar 2 menos 1, 1, 4, ¿estamos? Vamos a poner, lo vamos aquí a explayar 4 a la 2 menos 1 por i. Se utiliza la estimación del... Siempre en el numerador van las estimaciones del nivel anterior, ¿no? La que tiene mayor peso es la que está en la fila por debajo de la que queremos calcular. Fíjense, queremos calcular columna J, columna K, fila J. Bueno, aquí va a aparecer fila J más 1 y aquí fila J. Y las columnas, obviamente, las K menos 1. Es decir, lo que estoy queriendo hacer aquí es obtener esto. ¿Qué valores de I voy a utilizar? Este que está aquí y este que está aquí. Así que con estos dos obtengo esto. Este va a tener mayor peso. Esto es lo que antes llamábamos I de H2, utilizando este como H2, y esto era I de H1 utilizando esto como H1.
aplicábamos extrapolación y llegábamos a esto. Bueno, este es el que tiene mayor peso. Estoy partiendo de estimación de orden h al cuadrado. Entonces esto es 4, vamos a volver acá, 4 a la k menos 1. Fíjense que esta potencia tiene que coincidir con este subíndice. J más 1. Quiero obtener segunda estimación, por lo tanto, esto va a ser I sub 3 de la estimación anterior, que es la 1, menos I sub 2, estimación 2 del nivel anterior. ¿Está bien? Todo eso sobre, vamos a, así que un poco más claro, todo eso dividido, esto que está aquí, 4 a la k menos 1, menos 1. Es decir que, en definitiva, esto se va a reducir a esto es ¿cuánto? 4 a la 2 menos 1, 4. Chequen que lo que está cambiando es la nomenclatura, de manera que haya un único valor JK y no haya la ambigüedad de decir I de H2 y tener que especificar cuál es H2. Es decir, que en definitiva esto se va a reducir a, si hago acá la operación, queda 3 en el denominador. Entonces queda 4 tercios de I31, 4 tercios de I31 menos 1 tercio de I21. Menos 1 tercio de I21. ¿Está bien? En el ejemplo 22.1, en el ejemplo 22.1 fue para calcular este valor. Se utilizó la segunda y la tercera estimación del primer nivel, regla del trapecio, para obtener la segunda estimación del segundo nivel. ¿Está bien? Entonces, aquí lo simple es, primero que nada, tienen que saber qué es la extrapolación de Richardson, ¿no? Si se acuerdan cómo es la fórmula general de la extrapolación de Richardson, pasar de ahí al caso donde la relación de pasos disminuye a la mitad, es pasar aquí, y pasar de acá, acá es solamente un cambio en la nomenclatura, para que no haya ambigüedad a la hora de decir cuál es el valor de I que estoy calculando, ¿no? Y cuál es IH2 e I de H1. De esta manera queda unívocamente identificado con cada valor de la matriz. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el ejemplo anterior aplicado, los dos ejemplos anteriores, el 22.1 y el 22.2, bajo la forma del algoritmo de Romberg. Entonces pueden ver que el algoritmo de Romberg no es otra cosa que extrapolación de Richardson repetida partiendo de la regla del trapecio como valores iniciales y utilizando relaciones de paso a la mitad. Y lo que cambiamos es la nomenclatura. Entonces, veamos, ¿cuáles son las estimaciones iniciales que tenemos en el ejemplo 22.1?
0,1728. (1.0688). Bueno, que está bien. Y 1,4848. En realidad tienen más cifras significativas. Se lo pueden calcular con la regla del trapecio, ¿no? Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, vamos a escribir esta fórmula. Que está aquí. Y luego vamos a arrastrar. Entonces, voy a copiar, escribir esto literalmente, ¿no? Entonces, esto que está, abrimos paréntesis. ¿Mm? Y tenemos 4. Lo que está faltando acá es los niveles de integración. Es nivel 1, 2, y demás. Y acá tienen que estar los... está bien. Esta columna no hace falta, pero esto sí. Entonces, veamos. Abrimos paréntesis. 4 a la k menos 1. Fíjense que yo después voy a arrastrar. Es decir que el k debe cambiar. En este caso es 4 a la k. El primer valor de k es k igual a 2. ¿Está bien? Pero acá hay una cosa. También voy a arrastrar hacia abajo. Por lo tanto, como voy a arrastrar y deben cambiar los valores de k, pero para un mismo nivel no, voy a fijar la fila. Entonces, apretamos F4 hasta que quede fijada la fila 9 en este caso, ¿no? 4 a la k menos 1, cerramos paréntesis. Esto lo voy a utilizar luego en el denominador, por eso lo copio. 4 a la k menos 1 por... Estamos diciendo aquí, fíjense, estimación anterior, estamos queriendo calcular en el nivel K. Nivel anterior, pero estimación mejor a la que queremos calcular, que es la J, es decir, la J más 1. Es decir, si yo quiero calcular acá, estoy en la fila J, acá va a ser por J más 1. Nivel anterior, estimación mejor. Menos la estimación del nivel anterior, pero de la misma fila, el mismo valor de J. ¿Está bien? Hacerlo en planilla de cálculo es mucho más simple de lo que pareciera. Cerramos el paréntesis y ahora dividimos por el valor que está en el denominador, que es 4 a la k menos 1. ¿Está bien? Menos, todo eso menos 1. Esto que está acá. Fíjense, está fijada la fila. ¿Está bien? Si yo arrastro para la derecha, me va a tomar como que este valor fuera 0. Si arrastro hacia abajo, obtenemos, fíjense que ha fijado la fila, pero no así la columna.
¿Está bien? Entonces puedo arrastrar hacia abajo y esto queda fijado. Entonces, si yo estoy aquí, que es el I22, va a ser, bueno, 4 por a la K-1, en este caso a la 2-1, 4 por I31 menos I21. Todo eso sobre 4 menos 1 para obtener este valor. Ahora con estos dos sí puedo obtener este. ¿Está bien? Estos dos valores que están aquí son los que se calcularon previamente en el ejemplo 22.1. Estos dos de acá. Con estas dos estimaciones de orden h a la cuarta, vamos a aplicar esta fórmula. Cuando arrastremos, en definitiva, lo que se va a aplicar es esto. ¿Está bien? Para llegar a esta estimación. Si yo arrastro esto hacia allá, fíjense que lo único que escribí fue esta fórmula, teniendo el cuidado de que fijo la fila. Cuando arrastro hacia la derecha, cambió la columna, pero la fila quedó fija. Entonces, me toma como el K el valor de 3. De manera que en la fórmula de aquí, K sea 3. Se va a quedar 4 al cuadrado. 4 a la 3 menos 1 va a quedar 16 sobre 15. Es decir, que va a dar este coeficiente que está acá. Menos 1 sobre 15. ¿Está bien? Si volvemos acá, y los valores de I que aparecen en la fórmula siempre son los contiguos, son los del nivel anterior, y aparece con mayor peso el de la fila que está inmediatamente por debajo, y con menor peso y restando el de la misma fila donde estoy calculando el valor de I. Es decir, que se puede, a partir de varias estimaciones iniciales, calcular muy rápido una estimación de un orden muy alto, con pocas operaciones. Escriben una sola vez la fórmula, arrastran hacia abajo y luego hacia la derecha. ¿Está bien? No podemos llegar a una estimación de orden h a la 8, un cuarto nivel de estimación, porque nos está faltando una cuarta estimación inicial en el nivel de integración 1, que es calculado con la regla del trapecio. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Hay dudas? ¿Sí o no? Si no, sigo adelante. O se fueron a dormir la siesta. Bueno. Esta planilla que está acá, la podemos utilizar para derivación numérica. Si bien ahora recién vamos a arrancar a ver las fórmulas de derivación, esta misma plantilla, si aquí en lugar de haber valores de integración, acá, haber valores preliminares de integración, fueran valores de derivación, vamos a ver que el algoritmo de Romberg, la extrapolación de Richardson y el algoritmo de Romberg se aplican de igual manera. Es decir, el programa que hacen o la planilla de cálculo que tienen para hacer calcular una integral con extrapolación con algoritmo de Romberg es el mismo, no lo tienen que modificar si lo que quieren calcular son derivadas con alta precisión por algoritmo de Romberg. Lo único que tienen que cambiar de valor de entrada, y vamos a ver, es los valores iniciales. En lugar de ser integrales, serán derivadas. Porque una vez que ustedes ya tienen esto, el algoritmo
trabaja con estos números. El algoritmo no sabe si es una derivación o una integración. Aquí se está aplicando un algoritmo a partir de estos valores iniciales, independientemente de que sean integrales o derivadas. En el caso de derivadas, bueno, pueden aparecer valores negativos aquí, en las integrales no. Pero vamos a ver que el algoritmo se aplica de igual manera. Entonces, rápidamente, vamos a ver las... Bueno, ¿hasta cuándo aplican el algoritmo Romberg? Hasta que el error esté por debajo de la tolerancia. Fíjense que siempre, para un nivel de integración dado, la peor estimación es la de la primera fila en ese nivel. Entonces, si queremos saber si en este nivel ya es suficiente, cortar, bueno, calculamos la peor estimación de este nivel con la peor estimación del nivel anterior, es decir, la primera fila. Valor actual menos valor anterior sobre valor actual. Si eso está por debajo de la tolerancia que queremos, cortamos. Si no, deberemos seguir integrando. Si queremos pasar a un cuarto nivel, hará falta una cuarta estimación inicial. En el aula virtual tienen este ejemplo también cargado como romberg.ods en planilla de cálculo. Bien, vimos en la primera clase que las fórmulas de derivadas primeras las obteníamos a partir de la serie de Taylor. ¿Está bien? Es decir, si uno quiere estimar la derivada primera en xy, hace una expansión en serie de Taylor en ese punto para aproximar f en x más 1, un punto vecino a una distancia h, y luego de esa expansión despeja el término del término donde está la derivada primera, despeja precisamente la derivada primera. Entonces, pasamos todo restando hacia el primer término y dividimos por h. ¿Estamos? La fórmula que tenemos aquí es una diferencia infinita hacia adelante para calcular la derivada primera en xy con un error del orden h, porque este primer término que está aquí, que no aparecía en las diapositivas de la primera clase, es el primer término del error de truncamiento. Aquí aparece explícito porque luego vamos a ver que uno puede aproximar esta derivada segunda que está aquí de manera de que esto que es parte del error pasa a integrar la fórmula de diferencia finita para aproximar la derivada primera y el error comienza recién en el término de orden h cuadrado. Es decir, para que podamos pasar a una diferencia finita hacia adelante, pero de mayor orden. Si para queremos aproximar f en un punto a la izquierda, una distancia h desde xy, hacemos la expansión en xy y obteníamos y despejando f', obteníamos una diferencia primera finita hacia atrás de orden h, y restando ambas diferencias finitas, ambas expansiones, se podía despejar, iban a quedar solamente los términos de derivadas impares y de ahí se podía despejar la derivada primera para obtener una diferencia finita centrada. Es decir, se quiere calcular la derivada primera en xy y se utiliza como valores para ello en los puntos a la derecha, hacia adelante, en xy más 1, y el valor de la función en un punto a la izquierda o hacia atrás en xy menos 1. Estos son los tres valores, las tres fórmulas de diferencia finitas primeras que vimos en la primera clase. Bien. Veamos, uno puede obtener dos cosas. Aproximaciones de derivadas de orden superior, por un lado, y por otro lado, para las mismas órdenes de derivada, por ejemplo, para derivadas primeras, fórmulas más precisas, es decir, que tengan un orden de error más alto. ¿Está bien? Comencemos viendo una derivada segunda.
¿Mm? ¿Cómo calculamos una derivada segunda? Bueno, acá lo que hacemos es, vamos a ver los casos más, un par de casos simples, y luego hay un mini compendio con fórmulas de derivadas que pueden utilizar en el parcial práctico, y sepan que hay libros que son manuales donde aparecen las derivadas del orden que se le ocurra con la precisión que quieran, hacia adelante, hacia atrás, centradas. ¿M? Esto fue estudiado hace mucho cuando este método estaba en auge en los años 50, 60. Eh, entonces, podemos aproximar el valor de la función en un punto a la derecha de xy a una distancia de 2h. Si hacemos la expansión en serie de Taylor, fíjense que el paso es, para llegar desde xy hasta xy más 2, 2h. ¿Está bien? Y para obtener una aproximación de una derivada en cuestión, uno tiene que hacer una expansión de serie de Taylor en un punto dado con un paso h y luego trabajar algebraicamente con expansiones en serie de Taylor en diferentes puntos. ¿M? Y es lo que se hace acá. F de xy más 2, si uno hace este valor de f de xy más 2 menos dos veces la expansión en serie de Taylor que está aquí, f de xy más 1, expandiendo en xy, y trabaja, esos son los tres puntos suspensivos, va a llegar a una expansión en serie de Taylor, va a llegar a una expresión, perdón, donde vamos a tener f, f segunda, luego va a aparecer f la cuarta. Entonces, de acá podemos despejar el valor de interés que es este que está aquí. ¿Mm? F segunda. ¿Está bien? Si despejamos de acá, F segunda, nos va a quedar que la aproximación de F segunda, el término que sigue acá, perdón, es de orden H cubo, creo. A ver, sí, orden H cubo. No de H a la cuarta. F segunda va a estar construido con estos tres valores, F en un punto a la derecha a una distancia 2h menos dos veces f en un punto a la derecha a una distancia h más f en xy, que es donde se quiere calcular la derivada segunda. Todo eso sobre h cuadrado. Esta es una fórmula para aproximar la derivada segunda en xy hacia adelante, es una fórmula hacia adelante porque los valores de x están calculados en xy y a la derecha, y es de primer orden porque el primer término de la serie del error de truncamiento es proporcional a h. ¿Está bien? Así que acá tenemos una primera fórmula para calcular la derivada segunda y es una fórmula de orden h. Ahora fíjense que esta derivada segunda se puede reemplazar aquí, en la fórmula de la derivada primera aproximada por la diferencia finita hacia adelante, donde aquí se había escrito el primer término del error de truncamiento. Si reemplazamos esa derivada segunda aquí, ¿estamos? Aparecerá la evaluación en un punto adicional que antes no estaba. ¿Mm? En esta fórmula de derivada primera en xy aparece f en xy y en f en xy más 1. Al reemplazar esta derivada segunda por la aproximación que vimos recién, va a aparecer f en xy más 2. ¿Está bien? Es lo que estamos haciendo acá. Estamos reemplazando, distribuimos aquí el producto, entonces aquí el término que es proporcional a h multiplicado por h va a dar un término que es proporcional a h cuadrado y lo vamos a agrupar con esto. Y esto que está aquí
sobre h cuadrado multiplicado por h va a quedar dividido por h. Realizamos la resta y nos queda una fórmula para aproximar la derivada primera en xy con puntos que están en xy, con los valores de la función en xy y en puntos a la derecha de xy, es decir, una fórmula hacia adelante, pero que ahora es de orden h cuadrado. Es decir, es más precisa, una fórmula mejor. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Hay que utilizar un punto adicional. Muchas veces no se cuenta con ese punto. ¿Está bien? Pero si se puede, bueno, fíjense que hay una fórmula hacia adelante de mayor precisión. ¿Está bien? Volviendo aquí a la derivada segunda, fíjense que se pueden obtener derivadas segundas, diferencias finitas segundas, hacia atrás, es decir, utilizando los valores de la función en xy y en puntos a la izquierda, o centrada, en este caso en xy y en puntos a la izquierda y a la derecha, trabajando con expansiones en serie de Taylor en diferentes puntos y realizando operaciones con ella. Todo eso se estudió hace mucho y una pequeñísima parte de la información la tienen resumida en este documento que está en PDF, se llama Derivadas, que está en el aula virtual, donde tienen fórmulas de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centradas. ¿Está bien? Para cada tipo de estas fórmulas tienen aproximaciones para la primera derivada, para la segunda, tercera y cuarta. Y dentro de las aproximaciones para cada una de estas derivadas, la que tiene mayor error y la más precisa que le sigue. En el caso de diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, las fórmulas comienzan siendo de error de orden h y luego las que le siguen precisión son de orden h cuadrado, mientras que en el caso de las entradas, la fórmula con mayor error es de orden h cuadrado y la que le sigue en orden de precisión h a la cuarta. Siempre cuando se aumenta el orden de precisión de una derivada, por ejemplo, aquí. Tercera derivada calculada con fórmulas hacia atrás, es decir, con puntos a la izquierda de xy o xy inclusive. El precio que hay que pagar para pasar de una estimación con un orden de error dado a una estimación con un mejor orden de error, un orden de h más alto, es utilizar una mayor cantidad de puntos. Como podemos ver aquí, acá se utilizan 4 puntos y acá estamos utilizando 5. ¿Estamos? Otra forma de mejorar el orden de estimación de una derivada es, en vez de utilizar más puntos y trabajar, o sea, utilizar la serie de Taylor, trabajar con ella, con más puntos y obtener una fórmula de mayor orden con mayor cantidad de puntos, lo que uno puede hacer es trabajar con una fórmula con poco orden y aplicarle la extrapolación de Richardson. Sería el equivalente de trabajar con una fórmula, en el caso de la integración, con un polinomio lo más bajo posible, un polinomio de grado 1, y luego aplicar extrapolación de Richardson. Acá la idea es la misma. En vez de buscar una fórmula con una mayor cantidad de puntos, se puede trabajar con una fórmula con pocos puntos, por ejemplo, una diferencia finita hacia adelante de primer orden, y luego aplicar extrapolación de Richardson. Las fórmulas, los problemas de integración numérica son muy directos, es decir, ustedes tienen la fórmula y la aplican, reemplazan. Lo único que tienen que tener cuidado es que en las fórmulas que tienen más de 2 puntos, o en el caso de las fórmulas centradas, que tienen 2 puntos pero están centrados alrededor de xy,
el paso h es constante. Si los puntos que tienen no están x espaciados, no pueden utilizar estas fórmulas excepto la de la primera derivada hacia adelante de orden h y el de la primera derivada hacia atrás de orden h. Todo el resto de las fórmulas tienen más de 2 puntos, o en el caso de las centradas tienen un punto centrado, pero h es constante. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer de nuevo es trazar un polinomio interpolante de manera de ustedes elegir, una vez que tengan ese polinomio interpolante, el h que quieran y aplicar la fórmula que quieran con el h deseado. ¿Estamos? Es similar a lo que pasa en el caso de integración con segmentos que no están equiespaciados. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Y que las fórmulas son comparables siempre que el h sea el mismo. Por ejemplo, es mejor voy a venir acá. Es mejor esta fórmula de integración, de derivación, centrada de orden h cuadrado, que esta, hacia atrás de orden h. Si h es el mismo, sí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular? Supongamos que los puntos a calcular, voy a aquí hacer una pequeña gráfica, 10 minutos y terminamos. Veamos, supongamos que quiero calcular una derivada y tengo como puntos, como puntos, em, no, mire este. Vamos a hacer. Supongamos que quiero calcular la derivada en este punto. Tengo los valores de x aquí. Si quisiera aplicar una fórmula centrada, acá no puedo. ¿Está bien? Vamos a poner un punto adicional. Un punto acá. Y vamos a poner otro, uno muy muy cerquita aquí, hacia adelante. Quiero calcular la derivada acá. ¿Qué es mejor, esta fórmula o esta? Bueno, todo depende de el h, porque los h ya no son iguales. Si el h es el mismo, esta fórmula se aplica en lugar de esta, pero uno tiene que ver cuáles son los los puntos disponibles. Entonces, si yo quiero calcular acá con una fórmula centrada, bueno, tengo este punto a la izquierda y este punto a la derecha. Tiene un h importante. Tengo que calcular cuánto es h al cuadrado. En cambio, si utilizo una fórmula hacia adelante como esta, si bien depende de h, que en teoría es peor que esto, el h concreto que estoy utilizando es mucho menor que este. Entonces, debo calcular si ese h es menor que este h cuadrado que aparece acá. Si fuera así, esta fórmula hacia adelante, aplicada en este problema para calcular la derivada primera acá, es mejor, va a tener menor error que utilizar una centrada con este valor de h. ¿Está bien? Entonces, las fórmulas son comparables si el h es el mismo. Si el h es diferente, tienen que calcular h cuadrado, h a la cuarta, cuál valor de ellos es menor. Y en virtud de eso, elegir una fórmula de derivación concreta. ¿Está bien? Bueno,
Eso es el detalle que hay que tener en cuenta para calcular con menor error. Después la aplicación de la fórmula es sencilla, es reemplazar y calcular. No hay otra cosa. Entonces, bueno, esos ejemplos, estos que están aquí, lo ven en la casa, tienen las fórmulas de derivación, las de integración también las tienen en una planilla, en un PDF. ¿Qué está faltando para cerrar? Bueno, como dije, en lugar de utilizar una fórmula con muchos puntos, para obtener una alta precisión, un orden H elevado, uno lo que puede hacer es, al igual que pasó con la integración, partir de estimaciones de bajo orden, H cuadrado, y aplicar la extrapolación de Richardson. Haciendo el mismo razonamiento que se hizo, el mismo, no razonamiento, razonamiento y procedimiento que se hizo con la extrapolación de Richardson partiendo de la regla del trapecio, se puede hacer si se parte para calcular derivadas, si las estimaciones iniciales de esas derivadas son de h1 y de h2 son de orden h cuadrado. ¿Mm? ¿Está bien? En la fórmula del error, todo va a ser constante menos h. Entonces, cuando dividan los errores cometidos al calcular DH2 y DH1, va a quedar proporcional al cuadrado de la relación de pasos. Y lo que sigue adelante es, lo que van a obtener es una fórmula de extrapolación igual, pero es igual a la de integración, donde lo único que cambia es los valores numéricos en los que van a reemplazar aquí. Antes eran valores de integrales, ahora son valores de derivadas. Pero recuerden, estos son números de H1 y de H2. En el caso particular que H2 sea la mitad de H1, la fórmula se reduce a 4/3 de la mejor estimación menos 1/3 de la peor estimación. Y esta estimación resultante con la extrapolación va a ser de orden H a la cuarta. Esto lo podemos generalizar diciendo que si partimos de dos estimaciones de H1 y de H2 de orden H a la n, de orden n, aplicando la extrapolación de Richardson, una vez vamos a obtener una estimación de orden H a la n más 2. Fíjense que esta fórmula es igual a la que está en el caso de integración, donde lo que ha cambiado es la derivación. A esto se obtuvo con reglas de derivación. Pero para un programa dado, donde toma esto como argumento numérico, es lo mismo que sea una integración o una diferenciación. O un programa o una planilla de cálculo que tengan esto programado o eh, escrito en formato de celdas en planilla de cálculo. Esto lo toma como argumentos numéricos. Entonces fíjense que las fórmulas son las mismas. ¿Está bien? Por lo tanto, el algoritmo de Romberg se puede utilizar indistintamente para integración como para derivación. ¿Está bien? Este algoritmo que está acá, si estos datos iniciales fueran de derivadas calculadas, pueden ser derivadas primeras, segundas, terceras, las que quieran calcular, pero son de orden h2, h cuadrado, ¿está bien? Y no importa si se calcularon con fórmulas hacia adelante, hacia atrás o hacia atrás, que sean derivadas de orden h cuadrado, que tengan un error de orden h cuadrado. Una vez que tienen los valores numéricos cargados acá, el algoritmo funciona de igual manera, ¿no? ¿Está bien? Bien, los ejemplos que están acá es para que vean cómo se calcula, cómo mejora la solución aplicando extrapolación. Acá hace dos estimaciones con fórmulas centradas. Quiere calcular, teniendo este valor de f, la derivada primera en x igual a 0,5. Se centra en 0,5
Como tenemos f, uno puede elegir el paso que quiere. Bueno, en este caso utilizo paso 0.25 y 0.5 para calcular f' en x igual a 0.5. Esta es la estimación con paso 0.5 y esto con paso 0.25. Fíjense que acá aparece el paso. Tenemos aquí el error. Fíjense que está en el orden de las unidades, cerca del 10%, 2.5 aproximadamente. Y extrapolamos. Como la relación de pasos H2 es la mitad de H1, ¿m? Y partimos de estimaciones de orden H cuadrado, aquí estamos, déjame ver una cosa. Sí, y partimos de estimaciones de orden H cuadrado, reemplazando aquí. H cuadrado es n, h a la n donde n es 2. Esto queda h1 sobre h2, 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Entonces, haciendo la operación va a quedar 4 tercios por la derivada con menor paso menos 1 tercio por la derivada con mayor paso. ¿Mm? Al igual que pasado con la regla del trapecio, en el caso de integración. Y el error que obtenemos va a ser de orden h a la cuarta. ¿Mm? ¿Está bien? Orden h a la cuarta. En este caso va a dar resultado exacto. Bien, ¿estamos? Bueno, lo único que queda acá es esto, que si alguna vez trabajan con datos que tienen un error importante, es lo siguiente. La integración como un proceso de suma suaviza los errores. Recuerden que los errores tienen signo, fíjense acá tienen signo, pueden ser positivos o negativos. En el caso de la integración, como es una suma y se realizan, en el caso de las fórmulas compuestas, una suma, hay una sumatoria, tiende a suavizarse, es decir, se compensan los errores positivos y negativos, tienden a compensarse. Entonces no es tan grave. En el caso de la derivación, que es una resta, ¿estamos? Lo que hace es amplificarlo, ¿m? Porque van con su signo los errores. Entonces, chequean este caso donde se están calculando la derivada primera de esta parábola, que es eh, una función lineal, si no hubiera errores. Y en este caso, bueno, vemos aquí que es una parábola. Si uno traza un ajuste por mínimos cuadrados, es una parábola. Pero si hace una interpolación lineal para cada par de puntos, uniendo cada par de puntos, se asemeja a una parábola. Pero cuando calculemos las derivadas en cada segmento, vamos a tener esto que está acá, que no se parece en nada a una función lineal. Y bueno, acá vemos que, por ejemplo, la pendiente en este segmento respecto a este aumentó. Lo mismo pasa del tercer segmento respecto al segundo. Pero la pendiente del cuarto segmento respecto al tercero es menor. Por lo tanto, aquí la función derivada va a disminuir. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se prefiere hacer? Trazar una curva de regresión y trabajar con esa curva de regresión para calcular la derivada. No derivar directamente sobre los datos con error, ¿no? Bien, los ejemplos de aplicación, véanlo en sus hogares. Se nos terminó el tiempo. Queda una sola clase. Aquí corto. ¿Dudas antes de terminar la grabación de la clase?